Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Club Tocqueville. Para muchos no es la primera vez que estáis con nosotros y ya conocéis qué es el club y nuestras actividades. Pero para los que estáis por primera vez, particularmente, bienvenidos. Gracias por conectaros. El club nació en Barcelona y se ha constituido lo que algunos llaman el meeting point, el lugar de encuentro del constitucionalismo aquí en Barcelona. Pero la crisis del coronavirus nos ha dado hemos hecho de la necesidad virtud y nos ha dado la necesidad, pero también la posibilidad de conectarnos online con gente de otros muchos sitios que hoy estáis conectados. Os damos la bienvenida. Este es un acto que forma parte de una de las grandes actividades del club, que es el Seminario de Pensamiento Político que organizamos con la ayuda de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Y sería la clausura del ciclo del Seminario de Pensamiento Político del siglo XX que hemos tenido durante este año, en segunda edición, y que estaba así previsto desde desde la semana en la que falleció Roger Scruton, el 12 de enero de este año. Enseguida, tanto los miembros de la Junta que conocíamos la obra de Scruton, pero luego todo el mundo, porque hubo una gran respuesta, y aquí os he puesto en pantalla, estoy compartiendo en pantalla el dossier que hicimos de prensa cuando falleció Sir Roger Scruton, donde si queréis después podéis leer algunos de los artículos, tanto internacionales como también nacionales. Veis aquí a Enrique, pero también a otros grandes conocedores de la obra de Scruton, pues Quintana Paz, Contreras, Peiró, en fin. Y la verdad es que la historia es un poco anterior, porque hace un año, un poco más de un año, hace un año y medio, contactamos a Sir Roger Scruton para invitarle precisamente a un acto en Barcelona con el Club Tocqueville. Como sabéis también los que lleváis siguiéndonos desde el principio, nuestro primer acto fue con otro Sir John Eliot, porque siempre hemos tenido el interés de ver Barcelona y los problemas locales y nacionales de aquí desde fuera y también tener una visión hacia afuera y dar a conocer Barcelona a gente de fuera. Y Sir Roger Scruton parecía pues una de las personas, como luego cuando falleció tanta gente le reconoció, pues ser probablemente el principal intelectual conservador de nuestro tiempo, seguramente, con toda certeza en Inglaterra, en Europa y pues quizá del mundo entero, ¿no? Y por lo tanto nos parece que este acto no solamente es una buena clausura del Seminario de Pensamiento Político, sino que además queremos que sea un consuelo. Una frase que le habréis oído citar a Roger Scruton. Hay todo un documental en televisión que habla de belleza y consuelo, ¿no? Pues pensamos que pues cuando todavía estamos pues llorando su deceso, ¿no? Y en un momento también en el que estamos pues de luto por tantas cosas durante estos meses y también sufriendo, ¿por qué no?, pues una situación económica, una perspectiva económica y una situación política pues muy duras, pensamos que el acto de hoy puede ser una ocasión de consuelo y de reconfortarnos en esto que siempre de la búsqueda de la belleza, que también se hace pues compartiendo el diálogo con los amigos, a ser posible con un vino. Me consta que Enrique García Máquez ha traído vino. Si puedes, Enrique, efectivamente, ya queda menos. No es la primera vez que llena la copa. Y nada, y quería presentaros a los que van a presentar hoy el pensamiento de Roger Scruton, que no solamente conocen el pensamiento de Roger Scruton, sino que son amigos personales de Roger Scruton, con quien tuvieron relación a lo largo de los años. En primer lugar, hablará Enrique García Máquez, al que muchos de vosotros conocéis por su gran actividad como columnista en Twitter, los que le seguís en Twitter. Ahí tenéis todas las mañanas su artículo en el Diario de Cádiz o sus artículos del The Objective. Y luego, poco a poco, todos vamos acabando pues comprando y leyendo sus libros de poesía. El último, Mal que Bien, que está siendo un gran éxito editorial incluso, lo cual es sorprendente para ser poesía.
Conociendo el libro no sorprende, pero en fin, siendo poesía sí. Y después tendremos a Jorge Soleil, que es un economista, empresario, de Barcelona, padre de 6 hijos, pero que es una especie, me lo vas a perdonar, Jorge, que te presente así, de Batman, ¿no? Durante el día es Wayne, es un empresario responsable y tal, y por las noches, o supongo que en sus tiempos libres, promueve un montón de iniciativas culturales de la sociedad civil, y en ese contexto es donde él tuvo ocasión de encontrarse personalmente y de colaborar con Sir Roger Scruton en el Center for European Renewal, que hace un curso todos los veranos con grandes intelectuales conservadores de toda Europa, etc. Les he pedido a Enrique y a Jorge que nos cuenten algo de la historia personal detrás de esto y algo de la persona de Roger Scruton, pero también, dado que Roger Scruton escribió 50 libros y habló de un montón de cosas, aunque sobre todo habló de estética, de belleza y yo creo que de filosofía política, de filosofía social en general, dado el marco del seminario de pensamiento político, que nos centráramos en ese aspecto, pero siempre sin perder la perspectiva de este pensador tan fascinante, ¿no? Que lo es para muchos de nosotros y por eso estáis hoy conectados, porque Roger Scruton, pues, creo que efectivamente él mismo conseguía ser eso que él buscaba en la belleza y en el pensamiento, que es un consuelo en las tensiones, contradicciones, fragmentaciones de la vida, ¿no? Gracias, Enrique, gracias, Jorge, gracias a todos por estar aquí. Enrique, somos todos tuyos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y también por comprar mi libro de poemas. Y también muchas gracias a Tocqueville por esta invitación además tan perseverante, tan épica, porque lo hemos intentado, hemos estado esperando a ver si se podía realizar, y a la Fundación Adenauer también por acogerme entre sus actividades, ¿no? También quiero agradecer mucho al público, porque entre scrutonianos tiene más mérito aún sentarse delante de un ordenador a oír una conferencia, ¿no? Es un agradecimiento más sincero de la costumbre, porque siempre en estos momentos, antes de empezar a hablar, uno dice, ¿qué hago yo aquí? Pero hablando de Roger Scruton, uno está muy tranquilo, también por pequeñas razones personales, ¿no? Una es que ese trastabilleo mío y titubeos o pequeño tartamudeo, hablando de Scruton, está justificado porque no deja de ser un homenaje al estáter oxoniense del maestro. También ese miedo que da siempre hablar en público cuando uno ha escrito tanto, de repetir algunas cosas que ya ha dicho, era un miedo que Roger Scruton en Scrutopía, que fue el curso de verano donde lo conocí y que era un repaso completo a todo su pensamiento y a toda su obra, pues él sentía, ¿no? Él siempre estaba pidiendo perdón por repetir ideas que había escrito, en fin, siempre pensando que la habían leído. Es verdad que entre el público no todo el mundo la había leído, todos los que se hayan apuntado, y que en muchos casos uno era un beneficiado pues de volvérselo a oír. El problema, ya lo ha dicho Ricardo muy bien, es por dónde empezar con un autor de una obra tan inmensa, 50 libros con tantos temas. Yo me voy a acoger a la seguridad de que Jorge Soleil conoce su pensamiento mucho mejor que yo, y voy a arrancar pues de una experiencia personal. Es verdad que este acto tiene mucho también de consolación, y no hay nada que consuele más ante la muerte de un maestro que pensar que ha tenido no solo una obra cumplida, sino una vida cumplida. Entonces, yo creo que Roger Scruton, además de lo que escribió, personaliza o encarna una historia de amor, incluso una novela de caballería, ¿no? La suerte personal me hizo asistir casi al comienzo de esta novela de caballería. Cuando yo iba a Scrutopía, pues hice un viaje especialmente malo, también teniendo en cuenta que a mí me espanta viajar, pues el viaje peor, tenía que hacer muchísimos transbordos, no oía bien lo que decían los megáfonos estos estropeados ingleses. El caso que iba con el miedo a llegar tarde a la casa donde íbamos a residir y tener que despertar a la gente llamando a la puerta.
El caso es que llegué pues calado hasta los huesos, y ya había empezado la cena, y cuando entro en ese estado un poco lamentable veo que el único sitio libre estaba al lado de Sir Roger Scruton en la cena, y yo hubiese preferido conocerlo en mejor estado de revista y sobre todo pues más tranquilo, con el inglés más rodado, pero bueno, me senté allí y nada más sentarme, un canadiense que también asistía al curso me preguntó muy serio: hombre español, tendrás unos antepasados antiquísimos, ¿no? Lo cual, en fin, un poco desconcertante en esa situación. Yo tengo comprobado que aunque los españoles pensamos que los extranjeros nos ven como protagonistas de una peli de Almodóvar, algo así, o Santi Segura, la imagen del caballero en la mano en el pecho del siglo de oro sigue viva, y yo intento pues ser fiel a esa imagen. Entonces, rápidamente me puse a pensar en qué antepasado más antiguo podía ofrecer para satisfacer las ansias de abolengo del canadiense, y en esto Roger Scruton me corta, o nos corta a los dos, y dice: mis dos abuelos eran hijos ilegítimos. Yo sabía que uno al menos sí, el que da nombre al apellido, el que inicia el apellido Scruton, pero no sabía que el otro, y el canadiense por la cara que puso no sabía que ninguno de los dos, ¿no? Y bueno, y aquello lo decía no con ironía, no con ganas de darme un corte, sino con cierto orgullo legítimo y personal. Quien lo estaba diciendo era Sir Roger Scruton, una personalidad, como ha dicho Ricardo, y lo decía pues con un escudo de armas ganado en buena lid en el combate. Y yo creo que su vida tiene este punto, también forzado por él, casi como de historia del rey Arturo, ¿no? De chico que llega a la corte, en este caso a la corte intelectual, y termina ennobleciéndose, ¿no? Partir de ciertos episodios biográficos para analizar la obra y el pensamiento de Roger Scruton no es una originalidad ni una extravagancia mía. Él lo estuvo haciendo toda la vida. Es casi un leitmotiv de sus libros. Si va a hablar de La caza del zorro, su libro de La caza del zorro, que él decía que era el mejor libro sobre Hegel que se había escrito nunca. Pero en fin, es maravilloso, hegeliano o no, pues empieza hablando de cómo él se aficiona a La caza del zorro. En su libro sobre el vino empieza hablando de que en su casa no se bebía vino, sino una especie de brebaje hecho con zarzamoras del bosque. Si va a hablar de política, siempre empieza hablando de que su padre era un socialista radical. Entonces, no hacemos nada extraño en arrancar de su vida, y bueno, y después de estos orígenes familiares que él cuenta como presumiendo, pasamos a otro episodio de su vida, que es su llegada a Cambridge, que tiene mucho interés, primero porque él ya va a Cambridge por una beca que ha ganado, o sea, por mérito propio. Esta idea del mérito propio es una constante en su pensamiento. Él siempre es consciente de su propio mérito, no es vanidad, sino un sano orgullo, y además va contra la opinión de su padre, que pensaba que si su hijo iba a Cambridge iba a perder un soldado para la lucha de clases, como en efecto así fue, ¿no? Y luego cuenta que la primera impresión que tuvo al llegar a Cambridge fue que le separaban tres cosas de sus compañeros de estudio, que era que ellos eran ricos y él no, ellos eran de izquierdas y él no, y ellos eran homosexuales y él no. Yo creo que también en esta pequeña anécdota, él ha llegado allí por méritos propios, también está ese saberse de alguna manera diferente, orgullosamente diferente. Y luego hay un factor muy interesante, muy novelesco también, que es el deslumbramiento, ¿no? El deslumbramiento ante la belleza de Cambridge y ante el mundo que se le abría a su vista, y que recuerda mucho, es muy paralelo a lo que todos hemos leído en Retorno a Brighthead. O sea, es un caso muy parecido a Charles Ryder. Si pensamos deslumbramiento, un mundo superior, inquietudes artísticas y cambio de vocación. Charles Ryder se hace pintor, y hay un detalle importantísimo de Scruton, que él iba a estudiar químicas y decide doctorarse en estética en Cambridge.
De ahí hay otro segundo paso, también muy importante, en París. En mayo del 68 él tiene la suerte, o nosotros tenemos la suerte de que él esté allí, porque, como ha contado varias veces, está en el barrio latino viendo un follón de mayo del 68 que describe así una multitud ingobernable de hooligans de clase media. Yo lo subrayaría, ingobernable de hooligans de clase media, y por primera vez en su vida sintió una indignación política por lo que estaban destruyendo, ¿no? Y preguntó a sus amigos y le contestaron, también en literal y también lo subrayaría, un centón de perezosos tópicos marxistas. Entonces, le entró una indignación y dijo que él tendría que encontrar un camino de regreso a la defensa de la civilización occidental. Y en ese mismo instante, en el barrio latino de París, en el 68, se hace conservador. A mí me emociona mucho esto porque me recuerda a Dante fechando perfectamente el momento en que ve a Beatriz, ¿no? Y Mallarmé decía, la destrucción ha sido mi Beatriz. Yo creo que Scruton podría decir, la conservar ha sido mi Beatriz, ¿no? Y desde ese momento hace suyo la idea de amar el mundo ese que había descubierto en Cambridge. Y hay un punto también como de decir, yo he llegado a este mundo maravilloso por mis propios méritos y vosotros, hooligan ricos, quizá aburridos de generaciones de haberlo disfrutado, no lo vais a cargar ahora, que es justo cuando yo he llegado. Entonces, el conservadurismo de Scruton hay que entenderlo como ese acto de amor, casi de un amor dantesco en el sentido mejor de la palabra, y que aparta de un manotazo pues tres tópicos sobre el conservadurismo, ¿no? El primero, esta idea de Chesterton, de quien hoy celebramos su cumpleaños, que decía que los conservadores son aquellos que se dedican a conservar los avances que han hecho los progresistas, ¿no? Bueno, pues ese no es el conservadurismo ni de Chesterton, ni por supuesto de Scruton. También hay que rechazar ese conservadurismo que tanto critica Tamarón, citando una frase de Ernesto Jiménez que dice que en España no hay conservadores sino conservaduros o conservaeuros, o sea, gente muy interesada en conservar el patrimonio. Y eso, aquí teníamos nos estaban boicoteando un hooligan de clase media, probablemente. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, me sigo. Mientras te voy follando, fumamos marihuana. ¿Qué pasa cuando hacemos esto en la Tengo un hijo de puta como me meto mi bicho, otro un hijo de puta de mierda, yo rápido porque... yo creo que esto tiene un punto escrutoniano porque este punto de combate contra las hordas es muy propio de Scruton. Bien, el caso es que eso no es un conserva euros, ¿no? Sino que es un enamorado del mundo occidental y pretende defender. Hay una cita un poco larga que dice, bueno, el conservadurismo ha evolucionado en el tiempo porque defendió a la soberanía, a la tradición frente a la soberanía nacional, se unió al liberalismo para defender la libertad frente a los socialistas, ahora está luchando contra el pensamiento políticamente correcto. O sea, el conservadurismo, según Scruton, no renuncia a dar ninguna de las batallas que se han ido dando a lo largo de la historia, sino que recoge todas esas batallas, ¿no? De hecho, estoy seguro que Roger Scruton firmaría aquella frase de la princesa Vivesco, hoy que celebramos el 567 aniversario de la caída de Constantinopla, que la princesa Vivesco decía, la caída de Constantinopla fue una tragedia que me pasó ayer mismo, ¿no? Bueno, pues también este conservadurismo pues que intenta defender todo lo bueno de la historia sin dar por perdida ninguna batalla. Y también esta idea del amor de Scruton se nota bastante en cómo salva, eso se ve muy bien en un libro que es Cómo ser conservador, cómo salva siempre
Dile a JM que apague cámaras, que ya estamos. Bueno, es que no uso con Cero, Nuria. Ahora, ya está. Ahora, ¿no? Sí. Perdonad. Bien, así aprovecho la interrupción y pregunto cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto me deja, Ricardo? Pues te damos otros 5 o 10 minutos. Vale, perfecto. Bien, pues estaba diciendo eso, esa capacidad de decir, pues los socialistas están muy equivocados, lo argumenta, por supuesto, pero sí les salvaría su idea de solidaridad, su idea de nosotros. El ecologismo, ¿por qué? Porque es una política llena de amor, ¿no? Por eso me interesa también recalcar una cosa que vi en Scruton, que es que a él le interesa mucho también la creación, eso lo dice en La cultura cuenta, el trabajo de renovación. Enrique, perdona que te han apagado el... Seguimos con el boicot, yo creo. Vale, yo en este momento te estaba citando, Ricardo, porque decía que Roger Scruton es partidario de la espada y la espátula y siempre decía que la creación literaria, artística, aunque sea pequeña, es muy importante. Y él en el curso siempre tenía mucho interés en hablar de su poesía, de su literatura, etcétera, ¿no? El caso es que uno dice, bueno, pues si este hombre amaba todo de esa manera o amaba, cómo era tan combativo, ¿no? O cómo has hablado de novela de caballería, tendrías que haber hablado de una novela pastoril, ¿no? Bien, pues Roger Scruton identifica muy bien, con mucha finura agustiniana, su enemigo, porque él decide que el enemigo es el nihilismo, ¿no? Que es el centro de la modernidad, o su falta de amor. Me parece que la característica más importante de nuestra cultura posmoderna es que se trata de una cultura sin amor, dice, ¿no? Y critica especialmente una idea que a él le obsesiona, que es el nothing battery, que es esta costumbre de decir que las cosas no son nada más que, o sea, el amor no es nada más que un producto químico, el ser humano no es nada más que una mezcla de genomas, o la Mona Lisa no es nada más que unos brochazos en una pintura, ¿no? Y él defiende al revés, que todo, que todo tiene muchísima más importancia. Él decía que recordaba que Heidegger decía que la nada nadea y él era partidario del todo todea, o sea, de todo nos refiere a los trascendentales. Y bueno, y fue muy combativo, a pesar de eso, de ver siempre la parte de verdad que tenía en sus oponentes. Y bueno, hay unas anécdotas que son de sobra conocidas, como cuando tuvo que dejar la Universidad de Birkbeck porque había escrito Pensadores de la Nueva Izquierda y se le puso todo el claustro de la universidad en contra. En esa universidad decía que todo el mundo era de izquierda, menos dos personas, Roger Scruton y la cocinera, ¿no? Que se llamaba Nunziata y era italiana. Y cuando se fue de la universidad, se tuvo que ir de la universidad, escribió esta frase que tiene textura de poema y que no me resisto a leer. Mereció la pena sacrificar las opciones de convertirse en un miembro del mundo académico británico, un vicerrector o un profesor emérito por el simple alivio de musitar la verdad. Yo creo bueno, que dejar la universidad le dio el 100 por 1 a Roger Scruton, porque no era un académico de universidad, sino era más bien un intelectual combativo tipo Johnson o tipo Chesterton. Todas estas batallas las hizo sin soltarse nunca de la mano de la belleza, que fue su gran amor, ¿no? Esto por varios motivos. Uno es porque la belleza es indiscutible y alguien tan antiintelectual como el gran intelectual que fue Scruton, esta paradoja es muy interesante para entenderle, pues encuentra en la belleza un ariete de gran intensidad, o la idea que dice Andrés Trapillo de la poesía es una verdad indemostrable. Pues Scruton decía, la belleza puede ser consoladora, turbadora, sagrada, profana, puede ser estimulante, atractiva, interesante, escalofriante, puede afectarnos de un sinfín de formas distintas. Sin embargo, nunca nos deja indiferentes. La belleza exige el reconocimiento, nos interpela directamente como la voz de un amigo íntimo.
Luego, para su vida personal, la belleza tuvo un factor curativo, ¿no? Esta idea de Dostoyevsky de la belleza salvará al mundo, yo creo que Scruton se la aplica de una forma personal y la belleza le salva a él. Recordemos sus orígenes así humildes y también sus ansias de excelencia, y leamos entonces esta cita suya. Podemos vagar por este mundo hostiles, resentidos, suspicaces o desconfiados, o podemos encontrarnos a gusto en él, en armonía con los demás y con nosotros mismos. La experiencia de la belleza nos guía por el segundo camino. La belleza tira de él, tira de Scruton, ser fiel a esa belleza, también para darle un contenido moral, ¿no? Él habla de la apreciación moral y el sentimiento de la belleza están inextricablemente unidos. La apreciación moral y el sentimiento de la belleza están inextricablemente unidos, y ambos tienen por objeto a la persona concreta e individual. También es muy interesante el salto intelectual que da a partir de la belleza. Eso lo explica muy bien José María Caravante en su reseña de La cultura cuenta, diciendo que Scruton desactiva el relativismo gracias a la belleza. Dice, en la belleza no todo da igual, hay una jerarquía y hay cosas que son más bonitas y menos bonitas, más bellas, más emocionantes, y da ese salto de un trascendental a otro partiendo siempre de la belleza. Y es muy interesante también observar que hacia la bondad o hacia el compromiso comunitario, que es algo que le interesaba mucho a Scruton, llega a través de la belleza. En el compromiso comunitario por defender las casas antiguas, el campo, la caza, o incluso su concepto de la ecología. Él presenta un concepto conservador de ecología, y una de las cosas que le afea a la ecología posmoderna es su insensibilidad hacia el factor humano, hacia el factor cultural y hacia el factor estético. Hace una visión globalista muy, muy cientificista, y se olvida de ese factor estético, humano y cultural. Para hacer un balance final de la vida de Roger Scruton, hay que decir que es una historia pues, que acaba bien, porque como decía Vicente de la Quintana en un artículo estupendo sobre Scruton, fue alguien que igualó con su vida el pensamiento y tiene su punto de ironía, casi de broma, pero en serio, pues que fuese nombrado Sir Roger Scruton. ¿Por qué? Porque él ha conseguido pues lo que se proponía, conservar muchas cosas, ayudar a otros a conservar, y ha creado muchas obras literarias de enorme interés y musicales. Cuando murió un compañero del curso, Tomás Mateos Werner, me decía que estaba pues, desolado porque no se lo esperaba, pero que él creía que el gran legado de Roger Scruton era ver el mundo con ojos deslumbrados, y el encantamiento del mundo del que hablaba en El alma del mundo, y que una muestra de seguir su obra era seguir sosteniendo en nuestras vidas esa visión ideal de amar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Yo creo que ese es el gran legado que nos ha dejado Roger Scruton. Muchas gracias, Enrique. Jorge, te dejamos la palabra para que hagas el contrapunto o aportes lo que quieras antes de que abramos el turno de preguntas. Podéis ir pensando en las preguntas que iremos leyendo a través del chat y luego les formularé yo a ellos, también a veces apuntando algunas, lo que sea. Jorge, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias al Club Tocqueville, a ti, a todos los organizadores, a la Fundación Konrad Adenauer. Claro, es un reto no hablar después de Enrique, porque dije, ¿qué voy a decir, no? Ya está todo dicho y mejor de lo que pueda decirlo yo. Pero bueno, se me ocurrió algo, ¿no? Pensé, bueno, estos días, claro, como siempre, cuando te preparas algo, que tienes que hablar en público de algo, de alguna persona en este caso, tienes que rememorar cosas y pensar y recordar, ¿no? Yo recordaba cuando conocí, que en aquel momento no era Sir Roger, era Roger a secas. Yo creo que debía ser sobre el año 2005. Faltaban unos 10 años, 11 años, fue en el 2016, ¿no? que el ascensor. Pero no era Sir, pero era ya una persona reconocida y con mucha autoridad.
Lo conocí en estos encuentros de intelectuales conservadores que se empezaron a organizar, que provenían de toda Europa, y me llamó la atención su forma de ser, ¿no? Por un lado, siendo quizás el más importante de los asistentes y el más prestigioso, una persona, digamos, discreta, no buscaba tampoco, digamos, pavonearse ante todos, ¿no? Y por otro lado, una persona que interesada, que escuchaba, ¿no? No solamente iba allí a mostrarnos cuán sabio era, que lo hacía, sino que nos preguntaba. Yo recuerdo que ahí teníamos algunas sesiones en las cuales cada uno tenía que hacer prepararse un speech y explicar un poco la situación en media hora de su país y después recibir preguntas. Recuerdo con qué atención escuchaba y qué preguntas tan interesantes hacía, ¿no? Y yo pensé, bueno, Sir Roger Scruton, en este sentido, a pesar de lo que algunos pudieran imaginar, no era para nada un divo, ¿no? No era un divo. Y se me ocurrió hacer, igual que existe esto de la teología negativa, hacer una especie de geografía negativa, pensando en lo que no era Roger Scruton, lo que no era Sir Roger. Y bueno, al final es otra manera de ver lo que sí era. Yo pensaba, Roger Scruton no era un ideólogo, no era un ideólogo, tenía mucha prevención, digamos, ante cualquier pensamiento utópico, ante cualquier organización ideal que hay que implantar cual lecho de Procusto en la realidad. Le interesaba mucho más lo concreto, la realidad, lo cercano, lo local, aquello de escala humana, lo que, digamos, bueno, con lo que él se podía poner en contacto y pensar a partir de eso, ¿no? Siendo, por otro lado, un pensador que sí, que también evidentemente había leído a todos los grandes, los había pensado, pero yo creo que siempre esta dimensión muy de apego a la realidad estaba muy presente. Yo creo que también es algo que encontramos en otros pensadores ingleses, que para él eran importantes, como Burke, como Oakeshott. Bien, y había como un leitmotiv también, que también yo creo que se entiende muy bien desde esta mirada a lo real. Y él, esta frase que siempre le gustaba repetir, ¿no? La cito más o menos, no es literal, pero aquello de que las cosas buenas se destruyen con facilidad, pero en cambio construir algo bueno es muy costoso, muy trabajoso, requiere mucho esfuerzo, que era uno de los leitmotivs también de su conservadurismo, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Para entender su manera de ver las cosas. Él no era un ideólogo, tampoco era un conformista, no era una persona que dices, bueno, pues ya lo que está bien. No era un conformista. De hecho, su vida y sus compromisos vitales, personales, políticos, demuestran que era una persona implicada, no era nada conformista, no buscaba un consenso donde todo el mundo estuviese cómodo, sino que buscaba razonar. Eso también yo creo que es importante. Él, yo creo que uno de sus rasgos es esta idea de no combatir a los ideólogos, y en concreto a los ideólogos de izquierdas, con lo mismo pero al revés, ¿no? Sino combatirlo con otra cosa, que para él era una discusión respetuosa, argumentada, civilizada, educada, con fondo, con decir, oye, esto vamos a estudiarlo a fondo, ¿no? Porque de aquí es posible que nos podamos al menos comprender, acercarnos. Esto yo creo que para él era muy importante. Hablaba claro, cuando digo, no era comunista, persona valiente, educado, cortés, pero valiente, ¿no? Como decía, educado y cortés. Yo creo que él era una persona más bien tímida. A pesar de que tenía que hablar mucho en público, yo siempre le vi un punto de timidez
que hacía que no fuese nada agresivo y que usase, en cambio, mucho más de la sátira, el ingenio, el humor, algo que también es muy británico. Es muy conocido el apoyo de Sir Roger al Brexit. Yo diría que a raíz de esto, porque se puede malinterpretar, no era para nada un nacionalista xenófobo, digamos. Era un amante de las patrias, cuanto más pequeña y cercana mejor. En esto, por ejemplo, con Chesterton seguro que hubiese estado de acuerdo en esta desconfianza hacia el imperio, ¿no? Un amante de la civilización, y lo demostró, como decíamos, como os decía, con su vida, apoyando siempre iniciativas como estas de esos encuentros europeos, o por ejemplo, con su compromiso durante la época del comunismo con los disidentes en Checoslovaquia, que hicieron que el régimen comunista le expulsara, pero él realmente tuvo un papel allí importante. Algunas personas que lo conocen y me lo han explicado, porque él tampoco gustaba de pavonearse de eso, ¿no? Pero sí que tuvo allí un papel importante. Por supuesto, claro, digamos, una persona también muy poco, que se limitaba, muy poco limitado a lo más, digamos, a la filosofía o a los pensadores solamente de las Islas Británicas, ¿no? Sus referentes saldrán y ya han salido, son principalmente muchos alemanes. No era anti-europeo. Roger Scruton era, como he dicho, un convencido europeo en el sentido de que pensaba que compartíamos una civilización, ¿no? Pero eso, él tenía muy claro que la Unión Europea no era lo mismo que Europa, hablaba mucho de la importancia para él de la comunidad, una comunidad basada en la confianza y en el sentido de pertenencia. Comunidades que él veía, en concreto las Islas Británicas, cómo se habían ido formando con sus instituciones propias en un territorio concreto y con unas peculiaridades políticas también muy concretas que veían cómo quedaban, se ponían muy en riesgo por la Unión Europea. Él siempre, lo que digamos más aborrecía era que gente que no sabía ni quién eran, anónimos, que ni los había votado, pudiesen imponer unas leyes sobre su vida, que él esto pues lo veía totalmente inadmisible. Claro, esto se entiende bien que no es un rechazo xenófobo, nacionalista, si pensamos en su visión, como hemos dicho, de la sociedad, ¿no? Una sociedad que él insistía con una idea que tomaba de Burke, que es un contrato no al estilo rusoniano, con una voluntad general que no se sabe qué es, o al estilo jovesiano, sino como él hablaba de ese contrato, la sociedad como un contrato con los vivos, con los muertos y con los que no han nacido aún, ¿no? Y cómo la generación actual se tiene que ver como administrador temporal de esa sociedad y de todo su legado, de todo su patrimonio, de ahí también ese ecologismo suyo, que ha citado antes Enrique, ese preservar un patrimonio artístico, un patrimonio cultural, de ahí también eso que decía en un término que a mí me gusta, que él no era xenófobo, sino que era la oikofilia, ¿no? La oikofilia, el amor por el hogar, por lo más cercano. ¿Qué más no era? Bueno, no era un liberal, no era un neoliberal. Yo pensaba, claro, estos son etiquetas, ¿no? A quien no le hayan llamado neoliberal durante una época, o neocon durante otra, o facha, es que no ha hecho nada de provecho en la vida. Te tienen que llamar estas cosas, ¿no? Porque si no, pues señal de que no estás haciendo lo que toca, ¿no? Pero aunque a él le llamaron de todo, ¿no? Le llamaron fascista, xenófobo, supremacista blanco, neoliberal, de todo. Yo creo que es importante, él
Él, en un momento además en el que en Inglaterra el Partido Conservador, con el legado de Margaret Thatcher, la economía tenía una primacía sobre otros aspectos de la vida en común, Scruton insiste en que la economía, siendo importante, no es lo central. E insiste también en que aquí le lleva la contraria a Margaret Thatcher, la sociedad sí existe, ¿no? No solo hay individuos, sino que la sociedad existe. Él defendía pues, la libertad de mercado, de comercio, pero también en esto, curiosamente, creía que no todo, creía que existen las externalidades, ¿no? Creía que no todo resultado del juego de mercado es automáticamente deseable, ¿no? En este sentido, yo creo que puede conectar con algunas de las derivaciones de algunos populistas de derechas que intentan recuperar algún concepto en Estados Unidos ahora de bien común, ¿no? Aunque él personalmente, por temperamento, no era nada, no se sentía nada cercano a estos populistas. Por ejemplo, con Trump era muy crítico, ¿no? Quizás también conectaría con lo que se llama el Red Tory, ¿no? Estos Tories rojos que también han insistido en temas de bien común, de no economicismo, de ecología. No era tampoco un reaccionario, en el sentido de que no era un antimoderno. Él es un hijo intelectual de la Ilustración, de digamos, sus referencias, Kant, Hegel, Wagner, no lo son. En cierto sentido, yo pensaba que se podría decir en cierto sentido que era un neocon. Ahora voy a explicar por qué, no se me asusten, ¿no? Es famoso aquello de Irving Kristol que dice que el neocon es un liberal que ha sido asaltado, se ha topado con la realidad, ¿no? Yo creo que Scruton, que proviene, digamos, de una tradición que, digamos, podría haber sido mucho más ilustrada, liberal, en el sentido más, incluso en el sentido anglosajón, se topa con la realidad, lo ha comentado Enrique, ¿no? También con el mayo del 68 se topa con esa realidad. Eso es un acontecimiento que es clave en su vida y ante eso se convierte en conservador o asume plenamente ese conservadurismo. Por eso también yo me entretenía el otro día viendo a qué autores citaba, y junto a estos autores que he citado antes, que son puntos de referencia para él, pues cita mucho a los pensadores de esta izquierda Sosanta Huitá, ¿no? Desde Sartre, Derrida, Foucault, porque a él le parecía que era muy importante conocerlos a fondo. En ese sentido, lo que sí que también claramente no es un posmoderno, ¿no? Esta cultura de la sospecha, del repudio, de la deconstrucción, del autoodio, todo esto le parece horroroso. Lo ha citado también Enrique, ¿no? Pero con esas hordas de hooligans de clase media que hemos visto que todavía perviven, yo pensaba en una experiencia similar a la que, por ejemplo, experimentó Pasolini, ¿no? Cuando viendo todas las revueltas de mayo del 68 se da cuenta de que él está con los policías, ¿no? Que la policía que está golpeando a los manifestantes con sus porras, esos son los auténticos hijos de los trabajadores, no los que están en las barricadas. Algo similar debió de pensar Roger Scruton. Él, por otro lado, aunque yo creo que, aunque intelectualmente va por ese camino, y yo tengo aquí una cita de Gregorio Luri, que no sé si todavía está por aquí, pero que estaba revisando y que él decía, él le echaba un poco en cara algo que yo creo que acierta, Gregorio. Acierta cuando dice que a veces critica muy bien, disecciona bien, reacciona con fuerza, pero a veces, dice Gregorio Luri, cuando pretende dar argumentos fuertes que justifiquen su conservadurismo, el lector
digamos, suele encontrarse con tesis liberales acompañadas de una defensa de la sabiduría práctica y del amor a lo nuestro. Suena muy bien, pero no es suficiente. A veces uno tiene esa impresión, es cierto, es cierto. Yo creo que hay también un Scruton vital, ¿no? Y creo que vitalmente a veces incluso tiene más fuerza, ¿no? Y vitalmente él se descubre como un Tory en la tradición, yo diría, de Disraeli, en la tradición de Orwell, de la common decency, donde sus orígenes populares no son algo de lo que avergonzarse, como comentaba Enrique, sino al contrario, ¿no? Yo creo que en eso, y ahí yo creo que conecta mucho con Orwell también, ¿no? Con Orwell y con Chesterton también, ¿no? Chesterton y su idea de la democracia. Hay un punto, podríamos hablar mucho, pero no me quiero alargarme ya mucho más. Hay un punto importante que es el tema de la religión, un punto polémico. Yo creo que, a ver, Scruton, yo había pensado, no es un cristiano ortodoxo. Y yo creo que incluso se podría decir, no es un cristiano, en el sentido que no es un creyente, puede ser un católico cultural, como Marcelo Pera, por ejemplo, ¿no? Seguro. Por mucho que él, digamos, valorara, estimara, respetara, apreciara, le encantaba, yo incluso llevase hacia la fe a muchas personas. Yo tengo el caso concreto de una persona, si alguno de vosotros pasa algún día por Múnich, puede ir a la iglesia de la Theatinenkirche, donde están los dominicos, y hay Robert Melhart, un dominico que es el maestro del coro, que hace una cosa maravillosa, como solo los alemanes se cantan magníficamente bien, y este es un chico que fue hasta Oxford para estudiar música con Roger Scruton y acabó, digamos, bajo su magisterio, se considera discípulo de Scruton y acabó siendo sacerdote dominico, ¿no? Pero él, yo creo que él se mantuvo en esa visión, yo creo que muy deudora de la Ilustración, una visión naturalista de la religión, que en cierto sentido, digamos, que valora la religión como un hecho social, valora la religión como algo necesario para la vida de cada uno, como algo que, digamos, cumple los anhelos del hombre, le da mucha importancia al culto, al rito, ahí se ven todos los análisis de Parsifal, al mito, la necesidad de lo sagrado en la sociedad. Y en ese sentido, quizás habría que ponerlo en la línea, pues, no sé, pues de Comte, de Morras, aunque Morras después pues, recibió el don de la fe ya estando cerca de la muerte, o incluso de Jordan Peterson, ¿no? También ¿no? Yo creo que no es extraño, por ejemplo, que hubiese estudiado y que admirase a Confucio, ¿no? De una religión que religa, pero sin trascendencia, ¿no? ¿Qué pasó por su cabeza en sus últimos días? No lo sé, porque yo hace unos años que no he podido coincidir con él. Encontré una cosa bonita que pensé, se la leeré, no sé, igual ya la conoce Enrique, pero Enrique, que es poeta, que escribió Scruton, que la voy a leer con mi inglés español, pero bueno, se entenderá, que decía: that life itself is not enough, that human hearts were never meant to waste their love on mortal stuff. Que la vida en sí misma no es suficiente, no basta, y que los corazones humanos nunca estuvieron destinados a desperdiciar su amor en cosas mortales. Esto, digamos, bueno, pues quizás hay como se abre un camino que no sé recorriendo. Acabo ya. Perdona, con esta cita tan redonda, sí, ¿podemos acabar o tienes digo una cosa. Hilo con lo que decía Enrique de la indignación que sintió Roger en el París en mayo del 68. Yo creo que la clave, y la clave es el amor, es que Roger Scruton superó la indignación y se abrió a la gratitud. Y hoy en día, que está tan de moda, ¿no? Todos tenemos que estar indignados, ¿no?
y Haskell y tal, leía una cosa que escribía en el último año. Tuvo un pequeño blog donde escribía una cosa breve en el Spectator, y acaba lo último que escribió en el Spectator, el último mes, en diciembre, que me parece que es una cita casi tan bonita como la que os he citado antes para acabar, que dice: estando cerca de la muerte, empiezas a saber lo que tu vida significa. Y lo que significa es gratitud. Yo creo que esa gratitud hacia todo lo recibido y esa gratitud que se concreta en aquello tan valioso, ese tesoro que hemos recibido de los muertos, podérselo dejar con nuestra pequeña aportación, si puede ser mejorado, a los que vendrán después de nosotros, es lo que explica su conservadurismo. Y ya te hago caso y lo dejo, y seguro que habrán preguntas muy interesantes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Enrique. Hay unas cuantas preguntas. Estamos cerca de las 8, que es la hora oficial de acabar. Estas cosas es normal que luego se alarguen un poco, pero queremos no acabar más tarde de las 8:15, si os parece. De todos modos, los que tengáis que ausentaros, como además esto es muy discreto, aunque sale ahí vuestro nombre que os vais, no os lo vamos a tener en cuenta. Os vais cuando tengáis que iros, ¿no? Hay varias preguntas, algunas sobre la fe, que creo que podemos dar por respondida. Otra que os pediré quizá más hacia el final, después como resumen final, ¿con qué libros empezar? Yo diría aquí no solamente libros, también hay vídeos, hay películas, en fin, hay ¿qué cosas recomendaríais? Pero esto quizá lo dejamos para el final, un call for action de, bueno, leed esto. Y hay varias preguntas que hablan de qué grupos se inspiran en Scruton, conservadurismo, liberalismo, qué opinaría del 1 de octubre. Hay varias cosas, pero me vais a perdonar los que hacéis esas preguntas que las empaquete de la siguiente manera. Y hay un libro, un libro de estos famosos de Carl Schmitt, que es Donoso Cortés en interpretación europea. Pues yo os pediría Roger Scruton en interpretación española. Creo que Roger Scruton para muchos tiene algo de esa aura anglo que a muchos nos ha fascinado siempre, de ese esteticismo neogótico y del fox hunting y de la casa de campo, ¿no? Pero ¿cuántas de estas cosas se pueden traducir en nuestro contexto o tienen una relevancia, pensáis, particularmente decisiva para nuestro contexto, ¿no? Cuánto de lo que él dice, pienso ahora también en su libro sobre los pensadores de la nueva izquierda, cuánto podemos aprender de ese libro para nuestra situación política actual. Esto que preguntaban sobre el 1 de octubre, esto de la tensión entre liberalismo y conservadurismo, que quizás es una de las corrientes de fondo de la falta de articulación de la derecha en España. En fin, sé que abro muchas cosas, pero si nos podéis traer a Roger Scruton, sacarlo de Merry England y traerlo aquí a Núñez de Balboa. Enrique, quizás, ¿no? Empiece él. Siempre hay una cosa que a los españoles nos puede dar un poco de pena, que es que Scruton no era un gran conocedor de España ni de los españoles. Perdón, ni de los vinos, ¿no? No. Curiosamente, lo de los vinos nos da una pista, porque yo se lo afeé y él me dijo que él no salía del Burdeos tinto y del Borgoña blanco, porque en los vinos hay que ser como en el matrimonio, ¿no? Ser fieles y bueno, yo creo que también esta idea de enamorarse de algo hasta el punto de, bueno, pues de renunciar a lo demás, está muy bien. Es verdad que te da pena que cuando hace un repaso del pensamiento conservador no cite a Donoso, no cite a Balmes, luego habla de los derechos naturales y el derecho de gente y no cita a la escuela de Salamanca. Pero yo creo que los españoles, esto es como alguien que está muy enamorado de su mujer y uno dice, pues le podía gustar la mía. Dice, no, a él le gusta la suya, que es Inglaterra, y nosotros yo creo que sí que podemos aprender ese amor a su patria,
viendo sus defectos, pero muy, muy enamorado, ¿no? Eso es una lección como esa lección pues de patriotismo. Y luego yo creo que a España le viene muy bien esta falta, digamos, de peso ideológico, ¿no? A veces la derecha española está demasiado partida en compartimentos por razones históricas, por razones y somos incapaces de salvar esas diferencias y de ver pues qué cosas nos unen. Yo creo que Scruton es como una especie de común denominador del conservadurismo, en este sentido de ir viendo lo bueno y lo verdadero en cada doctrina y ir uniéndolas, ¿no? Y en esa línea sí que nos puede hacer mucho bien, ¿no? Ver que nuestras diferencias de matices están muy divertidas para tomar una copa de vino y discutirla, pero que en la acción política interesa ir al común denominador, que luego es realmente lo importante y lo que tiene sustancia. Yo añadiría, bueno, yo recuerdo una de las reuniones estas a las que tuve la suerte de poder asistir, la organizó, porque van cambiando cada año, es una sede diferente por toda Europa, y se la organizó él un año en el Agricultural College cerca de su casa, y un día nos invitó a su casa, que donde tú has estado en más ocasiones que yo. Yo, como sabía que le gustaba el vino, le llevé un par de botellas de Rioja, que conste que lo intenté, digamos, parece que siguió fiel a su Burdeos, ¿no? Yo diría varias cosas. Yo creo que Roger Scruton era un entusiasta de la common law y de la construcción, digamos, de la ley desde de abajo hacia arriba, ¿no? De la jurisprudencia, los tribunales, que digamos, y era muy contrario, digamos, a una ley impuesta por unos ideólogos, un código napoleónico que unos ideólogos se encierran a escribirla y te la colocan, ¿no? Eso le parecía algo muy, muy, muy peligroso. Entonces, en ese sentido, él veía, para él, digamos, él era más liberal en este sentido, en el sentido de la importancia de las instituciones, de la common law, de la construcción hacia arriba, de los checks and balance, para preservar la libertad, más que, digamos, de la soberanía y de la democracia como elemento mágico del cual surge siempre lo beneficioso y lo verdadero. Eso él no lo creía, ¿no? Entonces, en este sentido, conectaba más con digamos, para él, el liberalismo con el que él conectaba era un liberalismo muy británico y muy que tenía esta concepción de la ley y de las instituciones, ¿no? Comentaba otra cosa y que yo creo que nos da, claro, cuando se hacen preguntas de qué hubiese pensado sobre, claro, es muy arriesgado, yo tampoco me atrevo, no lo conocía tanto como para imaginármelo todo, ¿no? Pero por lo que él decía y lo que escribía, por ejemplo, otra de las cosas que detestaba, digamos, era el hombre, la política de masas, ¿no? La política de masas, el hombre masa, curiosamente, sí me consta que había leído, como muchos en el ámbito anglosajón, a Ortega y Gasset, a la rebelión de las masas, lo apreciaba, lo valoraba, y yo creo que ciertos movimientos muy basados en la movilización constante de las masas le parecían, y donde la argumentación es muy, muy epidérmica y muy sentimental, a él le producía mucho rechazo porque pensaba que ese era el camino para acabar con las libertades, ¿no? De la gente. No le gustaba, ¿no? Él apostaba mucho más por la argumentación, por el debate sosegado. Has comentado que sí, se había influido mucho. Yo creo que en Inglaterra el Partido Conservador tiene una relación no especialmente estrecha con Scruton, ¿no? Scruton es un crítico
con algunas derivas del conservadurismo, del Partido Conservador inglés cuando está dirigiendo The Salisbury Review. Digamos, lo que pasa es que, claro, un tipo, digamos, tan reconocido que siempre te viene bien, ¿no? Para un partido político tener algún intelectual en la recámara para poder enseñar, ¿no? Y que se vea que al menos tienes a alguien que piensa, eso siempre es muy como adorno. Es que Roger se dejaba adornar poco, ¿no? Tiene también ese último desencuentro y encuentro cuando lo nombran para esta comisión para todo el tema del patrimonio arquitectónico en Inglaterra, lo cesan, después a raíz de lo que aparece en el New Statesman, cuando se aclara que han sacado de contexto sus declaraciones, lo vuelven a nombrar en su cargo, pero él durante los meses que queda, digamos, dimitido, que lo dimiten y que tampoco recibió grandes apoyos de los del Partido Conservador, que debieron de pensar, uy, si le apoyo estoy apostando a caballo perdedor. Los políticos, digamos, cuando ven a un intelectual conflictivo que va a salir en portada en el Guardian mal, mejor dejarlo en la estacada, ¿no? Entonces yo creo que él yo creo que ha influido mucho más en grupos más pequeños, en el mundo intelectual, donde es muy respetado, pero en el mundo político, bueno, de refilón. No sé si hay más, Ricardo, más preguntas. ¿Alguna de las preguntas que habías planteado? Sí, ha habido varias preguntas. Puedes aportar algo, que puedes aportar algo. ¿Perdona? Que a lo mejor puedes tú también aportar algo. No, yo voy empaquetando. No, ha habido varias preguntas a propósito de, aunque algo habéis dicho ya, ¿no? Pero varias preguntas sobre el conservadurismo, si el conservadurismo sigue como etiqueta, sigue funcionando, que si los valores positivos a los que está asociado el conservadurismo, como la belleza, la verdad, el bien, si estos tienen aún cabida. En fin, pienso que se puede, y en concreto en España también, ¿no? Porque en Inglaterra, en fin, en Gran Bretaña, el conservadurismo es una etiqueta que existe y que tiene circulación, pero en este país, pues hace tiempo que no, aunque algunos han escrito sobre la imaginación conservadora y otras cosas, que está por ahí Gregorio, pero sí, sería parte de la pregunta anterior, ¿no? El conservadurismo en perspectiva española, ¿qué tiene que aportar en nuestro país, ¿no? Y si la etiqueta sirve. Pienso que esto... Yo todas las etiquetas que me han puesto no sirve ninguna. Llevo toda la vida recibiendo miles de etiquetas, como te decía, y bueno, no, yo creo que todas tienen sus problemas. Dicho esto, por eso yo muchas veces me gusta usarlas poco, ¿no? Me gusta hablar de cosas concretas, ¿no? Pero bueno, también me parece que a veces, bueno, nos sirven pues para tener un primer acercamiento, para entendernos, descubrir cosas y además, como muchas veces también no depende de ti el que te la cuelguen o no, pues mejor asumirla bien y explicarla bien que pasarte toda tu vida intentando rechazarla. Yo creo además que, no sé si la etiqueta, pero a mí algo que de vez en cuando leo y sé que a Roger Scruton le gustaba, aunque era una cosa, digamos, como muy poco elevada o más práctica, pero los 10 puntos para ser conservador de Russell Kirk me parece que siguen siendo súper importantes, valiosos y aplicables a la realidad española del año 2020. No sé, Enrique, ¿qué piensa? Sí, yo estoy de acuerdo en que las etiquetas más vale no perder demasiado tiempo en quitárselas, sino en asumirlas. Y mi impresión es que la etiqueta de conservador es de las mejores que te pueden poner, porque todas las otras son peores, ¿no? Realmente, bueno, es fácil explicar que el conservadurismo habla de preservar lo bueno, es una ideología positiva que se basa en la gratitud, como tú has
ha acabado estupendamente. Y Gregorio decía hace poco en un tuit que todo lo que no sea conservadurismo no deja de ser una fantasía o un brindis al sol. No recuerdo exactamente la cita, pero venía a ser esa idea. ¿Por qué? Porque lo que nos urge es defender los derechos de la realidad y aquello positivo que todavía tenemos y que es mucho, ¿no? Y recibir la tradición y transmitirla. En ese sentido, yo creo que sí se ven atisbos de que el conservadurismo empieza a ser aceptado. El mismo Luri comenta siempre asombrado el éxito inesperado que tuvo su libro, incluso entre gente, o especialmente entre gente muy joven, que vio que el conservadurismo sí respondía a una necesidad social y política. Muy bien. Oye, pues si os parece son y 11, yo creo que podemos acabar con esa... ¿tú quieres decir algo? No, de libros y de recomendaciones. Pues, pero quería añadir una cosa, que es no solamente libros y recomendaciones, sino ya que Scruton habla de vino, ¿no? Es el único libro que tengo en casa de Scruton que tengo en Kindle, es el de Bebo luego Chisto. También que digáis algo no solo de libros, no solo de música, sino también algo de vinos, ¿no? Yo solamente, como no sé si él lo va a recomendar, Enrique, está el Ser conservador que prologó Enrique, que me parece que es el libro para entrar, ¿no? Está muy bien. Evidentemente el de Pensadores de la Nueva Izquierda, ¿no? Y a mí me gustó el de Usos del Pesimismo, ¿no? Yo creo que ese Usos del Pesimismo, que tiene después como subtítulo El peligro de la falsa esperanza, en momentos así, digamos, en que yo creo que nos han engañado tantas veces con falsas esperanzas que un sano escepticismo siempre es positivo. Y sí, Enrique es el que puede hablar más porque es un gran conocedor, veo, por lo que sé, del vino de Jerez y de otros vinos y de otros caldos, pero yo sí que recuerdo cómo a Scruton le gustaba el vino, le gustaba beberlo, charlar, le gustaba también, al menos era algo muy políticamente incorrecto y que solíamos hacer en estas reuniones, es también en las veladas sacar puros, ¿no? Ofrecer puros, cigarros puros a todo el mundo, que hoy en día casi ya te meten en la cárcel por esto, pero que le gustaba porque ayuda a una buena conversación. No sé si quiere decir algo, Enrique. Yo creo que con los libros de Scruton pasa como con los vinos. Hay que ver con qué quieres que maride el libro, ¿no? O sea, si tienes un interés estético, pues la belleza, es verdad que para el interés político, como ser un conservador, que le agradezco a Jorge que lo haya citado, también desde un punto de vista literario, yo creo que uno de los más bonitos es Inglaterra, una elegía, donde se habla mucho de política también, pero es un libro muy bonito, donde Scruton habla también de su vida. Yo creo que hay un Scruton para cada ocasión, ¿no? Y un libro, casi el que quiera leer a Scruton tiene que decir primero que le interesa, disparar el primero, y Scruton contesta con un libro estupendo, ¿no? Claro, yo también fracasé recomendándole los vinos de Jerez, y se rió mucho cuando le conté un dicho popular que hay en Jerez, que es cuando alguien bebe suficiente o bebe lo que corresponde, la gente dice, lo de este no se lo van a beber los ingleses. Se manda mucho vino de exportación, y entonces Scruton dijo que su Burdeos no se lo iban a beber los franceses. Yo creo que esta lección de Scruton de enamorarse también de un vino o de una música es una gran lección. No. Ricardo, no se te oye. Muchísimas gracias, Enrique y Jorge. Ha sido un placer, un verdadero consuelo, como decíamos al principio, teneros con nosotros. Quiero acabar con
con una llamada a la acción, os comparto la página del Club Tocqueville, donde veis también cómo podéis haceros socios, en fin, aparte de tener acceso ahí a otros muchos materiales. Y también quiero animaros a todos a mirar el canal de YouTube, donde habéis visto muchos de vosotros que en los últimos días, durante la cuarentena, etcétera, hemos publicado hasta casi 50 vídeos cortos de análisis desde distintos puntos de vista de la situación del coronavirus, político, económico, social, y que creo que está teniendo mucho éxito porque cada uno aporta una visión pues, muy personal y con contenido que no suele ser habitual. Muchas gracias a todos otra vez. Ricardo, Sí. un último reconocimiento a los hooligans que han entrado, que Sí, será un bonito homenaje a Sir Roger y quedará en nuestra memoria cuando recordemos el acto del día de hoy. Fenomenal. Les haremos un monumento. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También por la gestión técnica. Muchas gracias. Hasta luego.